El olor es lo único que me trae de vuelta a ese instante. No era el hedor a óxido o a combustible viejo que se pegaba al camión. Era un olor denso, dulce y metálico, como la sangre seca mezclada con tierra mojada, y algo que solo puedo describir como ozono quemado. Cada vez que respiro hondo, me encuentro de vuelta, paralizado detrás del volante de esa cabina barata, exactamente a 30 metros de la línea blanca que nadie debe cruzar. Me advirtieron que los caminos viejos tienen memoria, que las millas no se cuentan igual en el asfalto gastado que en el mapa de Google Maps, pero yo no escuché. Lo veo ahora. La arrogancia del principiante no es solo un error, es una sentencia. Yo tenía 23 años, un contrato de transporte que pagar y la certeza estúpida de que las supersticiones terminan donde empieza la señal 4G. Necesitaba llegar a San Pedro en 4 horas, y el único modo de recortar el tiempo era tomando la Ruta 71, una carretera que se perdía en la sierra, una ruta que se consideraba muerta desde hacía casi 2 décadas. El GPS se había apagado en el kilómetro 35, justo después de que el asfalto cediera su lugar a una grava desgastada y rojiza. Yo aceleré, convencido de que la advertencia del viejo era una simple broma de carretera, un intento patético de asustar a los forasteros. Y luego llegué al kilómetro 40. Había una cruz de madera podrida a un lado, apenas visible en la oscuridad total. Fue allí, exactamente al cruzar el mojón oxidado del 40, donde el aire dentro de la cabina se hizo pesado, casi líquido. Los faros se atenuaron, como si la batería del camión estuviera robándose la energía de la propia luz. No hubo ruido de motor que fallara, no hubo un golpe de viento, solo hubo un silencio absoluto, tan profundo que dolía, como si el mundo hubiera detenido su respiración para observar lo que un idiota arrogante acababa de hacer. La carretera no se detiene en el 40, pero el tiempo sí. Y lo que sea que esperara en esa franja de tierra no toleraba que la modernidad invadiera su espacio. Mi error no fue tomar esa ruta. Mi error fue ignorar que el kilómetro 40 no es un punto en el mapa, es la frontera de algo que siempre ha estado esperando. El viejito de la gasolinera en Huelma, don Rufino, me había agarrado del brazo con una fuerza sorprendente para sus 80 y tantos años. Su aliento olía a tabaco rancio y café. Yo estaba revisando el aceite del viejo camión, impaciente por iniciar la larga jornada. Me reí cuando me dijo, «Si vas por la 71, no cruces el 40. Te lo juro, chamaco, esa tierra ya no quiere que la pisen». Yo, lleno de la soberbia de la juventud, le contesté que mi chamba no esperaba leyendas de fantasmas. Él no habló de fantasmas, habló de límites, ahora con el motor vibrando en un silencio que se sentía enfermizo, como si cada explosión de combustible se hubiera ahogado antes de llegar al escape. Recordé sus ojos. No eran ojos de loco, eran ojos de alguien que había visto la forma real de la vejez, no la suya, sino la de la propia tierra. La Ruta 71 no había sido clausurada por falta de uso. Se cerró oficialmente después de la temporada de lluvias de 2003, cuando una sección clave colapsó. Pero los locales lo sabían. Se había cerrado porque la modernización fracasó. Los ingenieros del gobierno intentaron enderezar la curva que rodeaba el barranco de las Tres Cruces, justo donde está el kilómetro 40, intentaron poner concreto sobre lo que, según don Rufino, era una cicatriz mal curada. La leyenda local no hablaba de almas en pena, sino de algo mucho más antiguo y territorial. Contaban que en ese punto, la sierra, la roca madre, liberaba un tipo de neblina o gas que alteraba la percepción. Los primeros constructores de la carretera, en los años 40, reportaron que la maquinaria fallaba inexplicablemente al llegar a ese punto. Los hombres se perdían a plena luz del día,
y el hormigón fresco se desmoronaba como si lo hubieran roído. El colapso de 2003, oficialmente un deslave, para los viejos del pueblo fue la última advertencia de la montaña. No pasen por ahí. Yo había cruzado ese umbral, esa cicatriz. Mi reloj de pulsera, un Casio digital, se había quedado congelado a las 3:17 am. La radio de la cabina, que antes emitía solo estática, ahora estaba completamente muerta. Lo que realmente me aterrorizó no fue el silencio exterior, sino la acústica dentro de mi cabeza. Sentía el zumbido de 1000 insectos atrapados en mis oídos, un pitido agudo que indicaba que la presión del aire había cambiado drásticamente. Intenté razonar, quizá era un pulso electromagnético natural, una falla geológica, pero ¿por qué el olor? Ese aroma metálico y dulce ahora era abrumador. Busqué mi celular. Nada. La pantalla se iluminaba, pero el icono de la batería estaba vacío, aunque hacía una hora estaba al 100%. Era como si la energía misma del camión, de mis dispositivos, e incluso de mi propia concentración, estuviera siendo absorbida por la tierra bajo el kilómetro 40. Miré por el espejo retrovisor lateral. El poste del mojón de kilometraje, el número 40 pintado con aerosol, parecía ahora distante, envuelto en una oscuridad más densa que la noche misma. La parte de la carretera que acababa de cruzar parecía haber desaparecido en una niebla irreal, aunque no había niebla visible. Era solo una ausencia total de luz. Yo había cruzado la línea. Y del otro lado, en la oscuridad delante de mí, la carretera continuaba recta, pero no de una forma normal, sino de una forma demasiado uniforme, demasiado silenciosa. Me arrepentí de mi arrogancia. Me arrepentí de haber tomado ese atajo para ahorrar unos cuantos pesos y unas horas. Don Rufino no me había advertido de un peligro, me había rogado que no interrumpiera algo que dormía, y yo, al cruzar el kilómetro 40, había golpeado la puerta con demasiada fuerza. Mi primer instinto fue la negación. Debía ser el cansancio, la falta de sueño, una alucinación inducida por el monóxido de carbono o alguna falla grave en el sistema eléctrico del camión. Apagué el motor. El silencio resultante fue tan absoluto que mis oídos tardaron un momento en adaptarse. No había grillos, ni el susurro del viento entre los pinos secos, ni el ruido distante de la sierra. Era un vacío sonoro que me obligaba a escuchar solo el latido acelerado de mi propio corazón. Intenté encenderlo de nuevo, giré la llave, el motor de arranque hizo un único, gutural y lamentable clic, y luego nada. La luz del tablero, que se había atenuado al cruzar el 40, ahora parpadeaba débilmente, como una vela a punto de morir. Estábamos muertos. Yo estaba varado en lo que la gente llamaba la zona muerta de la 71. Salí de la cabina. El aire frío me golpeó. Pero no era un frío normal de madrugada. Era un frío estático, seco, que parecía arrastrar la humedad de mis pulmones. Encendí la linterna de mi celular. La luz, normalmente un haz fuerte y blanco, era aquí un cono amarillento y débil, que se extendía apenas unos metros antes de ser engullido por la negrura opresiva. Era como si la oscuridad tuviera peso, como si estuviera absorbiendo fotones. Revisé el motor. No soy un experto en mecánica, pero sé identificar una batería sulfatada o un cable roto. Todo parecía en orden. Sin embargo, cuando toqué el bloque de metal del motor, sentí una vibración residual, como si estuviera temblando de miedo. Mientras pasaba la linterna por el frontal del camión, algo en el horizonte capturó mi atención. No era un ruido, sino una presencia. A unos 100 metros por delante, donde la carretera se curvaba ligeramente y se perdía, vi una luz. No era la luz blanca o ámbar de otro vehículo. Era una luz lechosa, difusa, que flotaba a ras del suelo. Era demasiado alta para ser un faro y demasiado baja para ser la luna. Se movía con una lentitud enfermiza, sin producir sombra. Era como si alguien hubiera puesto un puñado de polvo de estrellas en el aire y lo hubiera encendido suavemente.
Me quedé inmóvil, pegado al capó del camión, sintiendo cómo el frío estático se deslizaba por mi cuello y se instalaba en la base de mi columna. Intenté racionalizar de nuevo, un explorador, un campesino con una linterna vieja, pero entonces el zumbido en mis oídos se intensificó y la luz lechosa se detuvo. Permaneció estática durante un lapso de tiempo indefinible, y luego, sin previo aviso, la luz se duplicó. No era un reflejo. Simplemente apareció otra luz, idéntica a su lado, separada por la distancia que habría entre los ojos de una persona. Y lo que vi a continuación no fue un ser humano ni un animal de la sierra. La distancia, la luz tenue y mi pánico no me permitieron ver la forma completa, pero vi movimiento. Las dos luces lechosas no eran los ojos de algo, eran el límite de algo. Se desplazaban lentamente, coordinadamente, y mientras lo hacían, revelaban una silueta delgada, desgarbada, que parecía distorsionar el aire a su alrededor. No caminaba, se deslizaba, y el olor, ese olor dulce y metálico, se hizo tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Era el olor de una herida abierta, de algo que estaba sangrando eternamente bajo la tierra del kilómetro 40. Comencé a retroceder lentamente hacia la cabina, mis botas crujiendo en la grava, un sonido ensordecedor en el silencio cósmico que me rodeaba. Esa cosa no se movía hacia mí, simplemente existía, marcando la carretera, un espectro territorial que vigilaba su frontera. Yo no era el objetivo, yo era la invasión. El ceticismo se evaporó como agua en una plancha caliente. La mente, ese aparato obstinado que busca siempre una explicación lógica, gas, reflejos, linternas, colapsó. Lo que estaba observando violaba cada regla de la física conocida. La criatura, si se le puede llamar así, se movía sin la inercia de la carne. Sus pasos eran la negación del peso. Me metí de golpe en la cabina y cerré la puerta con un golpe sordo, esperando que el metal me ofreciera alguna barrera psicológica, si no física. Me deslicé hasta el asiento del conductor y me encogí, sintiendo el sudor frío pegarse a mi camisa de trabajo. Mi mente necesitaba desesperadamente un ancla, un argumento para refutar la presencia de ese ser. Y encontré uno, patético pero real. El ser no estaba reaccionando a mí. No se había abalanzado, no había emitido un grito. Simplemente seguía su patrulla silenciosa, moviéndose con esa luz lechosa en lo que serían sus ojos o sus faros. Estaba haciendo su ronda. Yo solo había chocado contra una pared invisible. En la oscuridad de la cabina me di cuenta de otro detalle aterrador. El zumbido en mis oídos había cambiado. Ya no era solo la alta frecuencia de la presión alterada. Ahora tenía ritmo. Era bajo, vibrante, y se sentía como si viniera no de fuera, sino de la propia estructura del camión, resonando en el chasis. Era un sonido tan grave que parecía inaudible, más bien un sentimiento de vibración, como la cuerda de un violonchelo tocada muy, muy lentamente, o como el bajo profundo de una manada moviéndose a kilómetros de distancia. Me atreví a mirar de nuevo por el parabrisas. La criatura se había acercado. Estaba justo donde la tenue luz de mis faros moribundos se rendía ante la noche a unos 70 metros. Ahora podía discernir más de su forma. Era alta, terriblemente delgada. Su piel, si es que era piel, parecía hecha de la misma roca mojada de la sierra, gris y moteada. Los brazos eran demasiado largos, las articulaciones incorrectamente dobladas. Y lo más perturbador, no parecía tener rostro, solo una leve depresión donde debería haber una nariz o boca. Solo las dos luces lechosas, fijas y sin parpadear. La criatura levantó uno de sus brazos, que se extendió de forma antinatural, como si los huesos fueran tubos de caucho, y señaló. No me señaló a mí. Señaló hacia adelante, hacia la carretera.
En ese momento entendí la advertencia de don Rufino. La criatura no era un depredador, sino un guardián de frontera. Estaba señalándome la dirección que había tomado, confirmándome que había cruzado y que ahora era su jurisdicción. No iba a atacarme, iba a dejar que me consumiera lo que estuviera más adelante en la zona muerta. Intenté la única acción lógica, sacar el camión de allí. Abrí la guantera y saqué la navaja suiza. Con las manos temblándome, rompí la cubierta plástica del tablero, revelando los cables internos. Sabía cómo hacer un puente, una maniobra desesperada para arrancar un motor muerto. Cortocircuitaría el sistema, sí, pero si lograba encenderlo, tendría una oportunidad de dar media vuelta. Me incliné sobre el volante, ignorando el sudor que me picaba los ojos. Tenía que ser rápido, la vibración sorda estaba acelerando. Ya no era un simple ritmo, era el anuncio de que algo pesado se acercaba desde la oscuridad. Algo que no se deslizaba como el guardián, sino que caminaba, y venía por el camino que yo había tomado desde la parte que, supuestamente, era segura. El kilómetro 40 me había atrapado entre dos terrores. Mis dedos se movían con una urgencia que rayaba en la ceguera. Un cable rojo, un cable azul, un destello. Era una versión brutal de la cirugía a corazón abierto, improvisada en una cabina apestosa a sudor y pánico. El guardián en el exterior seguía señalando, su figura inmóvil contra el telón de fondo de la carretera que se retorcía. Pero ya no era su presencia la que me aterrorizaba, sino lo que venía detrás de mí, anunciado por la vibración que ahora sacudía el asiento del conductor. Me concentré en el cable de la ignición, un error, y quemaría todo el sistema eléctrico dejándome indefenso. El aire dentro de la cabina se hizo irrespirable, no solo por el olor metálico, sino por la repentina caída de oxígeno. Sentí que mis pulmones luchaban por expandirse, era un ahogo lento y silencioso. En el tercer clac, justo cuando el motor amenazaba con rendirse, se escuchó un golpe sordo en la parte trasera del remolque. No fue el impacto de un animal. Fue el sonido de algo denso y grande golpeando metal a baja velocidad. El motor finalmente encendió. No fue un rugido, fue un resoplido ronco, enfermo, que apenas lograba mantener el ralentí. Pero estaba vivo. Pisé el clutch y metí primera. Mis manos se congelaron en el volante. La adrenalina me exigía dar la vuelta, salir de allí. Pero si giraba en ese camino estrecho y sin luz, me arriesgaba a caer al barranco. Solo había una opción: acelerar hacia adelante, pasar al guardián y salir de la zona muerta. Puse el pie en el acelerador. El camión se movió, lento, temblando. A medida que avanzaba, la figura del guardián crecía en el parabrisas. Cuando estaba a 20 metros de él, su brazo señaló hacia mí. No era una advertencia, era una negación. Y entonces el zumbido vibrante detrás de mí se transformó en un sonido de arrastre. Algo estaba siguiendo al camión, algo pesado y rasposo que raspaba el asfalto gastado. La criatura guardián no se movió. Se quedó plantada y al pasar justo a su lado, la luz lechosa de sus ojos se hizo brillante, quemando mi retina por un instante. Pude ver claramente la textura de su piel de roca, las vetas rojas, y sentí su frío, un frío que parecía robar calor. Aceleré sintiendo el camión tambalearse por la grava suelta. Miré por el espejo retrovisor. Vi lo que venía detrás. No era una persona ni un animal. Era un vehículo, o lo que quedaba de uno. Parecía un autobús escolar viejo, pintado de un amarillo opaco, pero estaba destrozado. No tenía llantas. El chasis estaba arrastrándose sobre el pavimento. Las ventanas estaban rotas, y la parte más aterradora era que no tenía motor. Sin embargo, se movía. Se movía con una lentitud deliberada, siguiendo mi estela. Y desde el interior oscuro y cavernoso de ese autobús fantasma, pude ver brevemente siluetas, formas humanas, apretujadas en los asientos rotos. No parecían moverse.
Solo estaban sentadas, inclinadas hacia adelante, y todas estaban mirando en mi dirección, aunque no tenían rostro ni brillo en los ojos. Eran los restos, los que habían sido absorbidos por la carretera, y el guardián los había despertado para que vinieran por el nuevo invasor. Había una docena de ojos vacíos, esperando que yo me detuviera. La aparición del autobús pulverizó cualquier noción restante de la realidad. Las historias de carretera se habían materializado en un vehículo espectral, un ataúd de metal oxidado arrastrándose sobre el pavimento. Entendí que la zona muerta no solo detenía la energía, sino que también conservaba la tragedia. Esos eran los pasajeros que don Rufino había querido proteger. Pisé el acelerador hasta el fondo. El viejo motor se quejó, tosió, pero respondió con una ráfaga de velocidad que elevó el polvo rojo. El camión se sacudía violentamente mientras aceleraba. Mi meta ya no era llegar a San Pedro. Era alcanzar el kilómetro 41, la supuesta salida de este infierno geográfico. Pero la carretera no lo permitió. A unos 100 metros más allá, la luz débil de mis faros iluminó una escena que debería haber sido imposible. La carretera estaba bloqueada, no por un accidente o un derrumbe, sino por una estructura de madera que se había levantado de la nada. Eran troncos gruesos, torcidos y entrelazados, como si un árbol gigante hubiera decidido caer y enmarañarse justo en el centro del camino. Tuve que frenar bruscamente. El camión derrapó un poco en la grava, mi cuerpo se lanzó contra el volante. El olor metálico ahora era insoportable. Era un bloqueo territorial, una confirmación de que no podía seguir adelante. El guardián había dejado de señalar y ahora estaba justo detrás de mi camión a unos 30 metros, y el autobús se acercaba implacablemente, arrastrando su chasis. El sonido de metal raspando piedra era el tic-tac de un reloj funerario. Estaba atrapado. Delante, la barricada de madera. Detrás, el guardián y el autobús lleno de siluetas. La única alternativa era la sierra. A mi derecha, el terreno se elevaba en una pendiente rocosa y densa en vegetación seca. Era intransitable para un camión pesado, pero ya no pensaba en el camión, pensaba en mi vida. La anarquía se apoderó de mí. Arranqué el cinturón de seguridad y busqué algo con que defenderme. Lo único a mano era la llave de cruz, pesada y fría. Abrí la puerta de la cabina. El aire gélido me golpeó de nuevo. Antes de saltar, miré por última vez al autobús. Estaba mucho más cerca. A través de la ventanilla rota del conductor, vi algo que me rompió la cordura. Las siluetas en el interior no eran cuerpos momificados, eran rostros, rostros que se movían lentamente. Y no eran rostros de miedo o de dolor, eran rostros de expectativa, como si estuvieran esperando que yo me uniera a ellos, esperando llenar ese asiento vacío a su lado. Salté de la cabina, la caída fue torpe. La llave de cruz resbaló de mis manos y cayó al asfalto. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la maleza. Mientras subía la pendiente, el motor del camión, que había dejado encendido en punto muerto, empezó a acelerar solo. Un rugido mecánico agudo y doloroso. La cabina vibraba, y vi en un último vistazo que las luces del tablero se habían encendido con una intensidad cegadora, como si el camión estuviera ofreciendo su propia energía como sacrificio. El guardián se acercó a la cabina. Levantó ambas manos, sin tocar el metal. Y entonces el motor se silenció con un crack final y absoluto, como si el alma del vehículo hubiera sido arrancada. La oscuridad volvió a ser total, solo rota por la luz fantasmal del guardián y la proximidad del autobús. Yo era testigo de la absorción de mi camión en el silencio de la Ruta 71. Corrí sin mirar atrás, arañándome la piel con las ramas secas, sabiendo que el kilómetro 40 se había quedado con mi transporte y casi con mi cordura. Escalar la pendiente fue un acto de pura supervivencia. La maleza estaba seca y espinosa, pero el miedo me inyectaba una fuerza inhumana.
No sentía las laceraciones en mis brazos ni la tierra suelta que me hacía resbalar. Mi único objetivo era alcanzar la cresta de la colina, el punto donde, según mis cálculos desesperados, el kilómetro 40 finalmente cedería su dominio. La vista desde la mitad de la pendiente era reveladora. Al mirar hacia abajo, el panorama era sombrío y perfecto. El camión estaba inmóvil, sus luces totalmente apagadas. El guardián estaba justo a su lado y el autobús se había detenido unos metros atrás. Parecía que una vez que el objeto intruso se había rendido o yo había escapado, su misión había cesado. Estaban esperando el proceso de asimilación. Pero había algo más. Junto a la cabina donde yo había dejado la llave de cruz, había una nueva cruz de madera. Era delgada, recién plantada en la grava, sin pintar. Era idéntica a la que había visto al cruzar el mojón oxidado del kilómetro 40, solo que esta era nueva. El guardián estaba allí, no para asustarme, sino para recibir al nuevo recuerdo de la carretera. Mi camión, mi contrato, mi futuro, ahora formaban parte de la historia de la 71. El pensamiento me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Me di cuenta de que lo que habitaba allí no buscaba sangre, sino permanencia. Buscaba coleccionar los restos de la arrogancia que intentaba invadir su territorio. Mientras recuperaba el aliento, mi atención se centró en la geología de la colina. Las rocas en la cima eran extrañamente lisas, pulidas, y sobre una de ellas vi una inscripción. Estaba tallada toscamente, probablemente con un machete o un cuchillo. Decía Héctor R. 2005. Quería ver el final. Héctor R. había ignorado la advertencia después del colapso de 2003. Había querido desafiar el mito. Y lo que es peor, la fecha era posterior al cierre oficial de la ruta. Este lugar no era solo un agujero negro para la tecnología, era un cementerio de exploradores insolentes, un muro de advertencias fallidas. Me levanté. No podía quedarme allí. Seguí caminando por la cresta de la sierra, usando las estrellas como guía. Tenía que alejarme lo suficiente para que la influencia de la zona muerta desapareciera. Caminé durante lo que parecieron horas, con la imagen del autobús espectral y la figura inmóvil del guardián quemada en mis párpados. Cuando el sol comenzó a insinuarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta enfermizo, sentí el cambio. Un ligero soplo de viento me rozó la cara, y el zumbido en mis oídos finalmente se detuvo. Lo reemplazó el sonido real de la naturaleza. El canto de un pájaro, el crujido de ramas secas. Era el ruido del mundo real, volviendo a encenderse. Encendí mi celular por reflejo. La batería, que había estado vacía en el 40, estaba de nuevo al 50%. Y, de repente, la señal 4G apareció. Una barra, luego dos. Estaba fuera. Había regresado, pero no sin pagar un precio. El verdadero terror de la Ruta 71 no radicaba en morir, sino en regresar sabiendo lo que aguardaba, y no poder contarlo sin parecer un lunático. Llegué a un camino de tierra secundario, tambaleándome cubierto de polvo y sangre de las raspaduras. Era un camino usado por rancheros, y unos minutos después, escuché el sonido bendito de un motor diésel. Un granjero en una camioneta destartalada me encontró. Me miró con una mezcla de lástima y cautela. «¿Qué te pasó, muchacho? Pareces que te peleaste con un jaguar», dijo, ofreciéndome una botella de agua tibia. Mi boca estaba seca. Le conté la historia más simple y plausible que pude inventar. Un accidente, un camión que se cayó por un barranco y cómo había caminado toda la noche para pedir ayuda. Omití al guardián, el autobús y el aroma a ozono quemado. El granjero asintió lentamente, pero sus ojos ya habían visto algo más profundo que mi coartada. Me llevó al pueblo más cercano, un lugar llamado Las Ánimas.
Desde la seguridad relativa de la comisaría local y bajo la luz inclemente de la mañana, la experiencia parecía desvanecerse en un mal sueño inducido por la fatiga. La policía tomó mi declaración, anotando metódicamente la pérdida del camión de la empresa. Me miraron con el escepticismo típico de quienes manejan casos de fraude o abandono, pero no podían refutar que yo estaba allí, con la ropa hecha jirones. Llamé a mi jefe. Él estaba furioso, pero la aseguradora tomó el caso. Me obligaron a dibujar un mapa exacto del punto donde había dejado el camión. Cuando tracé la ubicación, noté que mis manos temblaban incontrolablemente al dibujar el mojón del kilómetro 40. Días después, el equipo de rescate regresó con las manos vacías. No encontraron un camión. No había restos de un deslizamiento de tierra reciente. No había marcas de neumáticos que salieran del camino principal. La declaración oficial fue simple y aterradora. El camión había desaparecido sin dejar rastro. Fue en ese momento que la verdad se hizo sólida. El kilómetro 40 no solo colecciona los vehículos, sino que también borra el rastro de su existencia del mundo exterior. Es un vacío administrativo y físico. Pero la experiencia había dejado una secuela física. El zumbido en mis oídos nunca se fue por completo. Ahora es un tono bajo, constante, que solo escucho cuando estoy en silencio total. Los médicos lo llaman tinnitus, pero yo sé que es el sonido de la carretera, el ritmo que escuché en la cabina antes de escapar, la advertencia constante de que no me he librado del todo. La consecuencia más profunda fue mi miedo a la oscuridad abierta. La noche ahora se siente como un lugar con peso, donde la luz lucha por sobrevivir. Cada vez que veo una carretera solitaria en la distancia, busco instintivamente la silueta de un autobús viejo, o la luz lechosa de un guardián. Entendí entonces la verdad sobre los mitos y las advertencias. No son cuentos de viejas, son notas de campo, datos que la ciencia no sabe cómo registrar. El guardián no me castigó por ser malo, sino por ser ignorante. Ahora trabajo en un almacén, no cerca de carreteras, y mucho menos conduciendo. Mi vida es gris y confinada, pero segura. De vez en cuando recibo llamadas de mi antigua compañía de transportes con preguntas sobre el camión perdido. Ellos solo ven números. Yo veo una cruz de madera recién plantada. El camión ya está donde tenía que estar. Está en el kilómetro 40, sumándose a la colección de la carretera, un testamento silencioso de que hay fronteras que la soberbia no puede cruzar. La conexión que hice después, sentado en la penumbra de mi pequeño apartamento, fue la más escalofriante de todas. Mi camión no estaba simplemente desaparecido. Era un eslabón en una cadena de fatalidades territoriales. La aparición del autobús escolar, con sus rostros inclinados, me hizo pensar en la fecha de la inscripción tallada en la roca, Héctor R., 2005. Investigué discretamente. Los registros en línea eran casi inexistentes para una ruta tan oscura y cerrada. Pero en un foro de coleccionistas de viejas noticias de prensa encontré un pequeño obituario de 2004. Un autobús escolar, con destino a un campamento de verano, había desaparecido sin dejar rastro en la región de la Sierra Madre, un año después del supuesto colapso de la Ruta 71. No hubo supervivientes, ni restos del vehículo. Simplemente se esfumó. El guardián y el autobús no eran solo fantasmas, eran los síntomas de un lugar que actuaba como un filtro geográfico, una anomalía que retenía objetos y energías reciclando sus formas para mantener su vigilancia. El kilómetro 40 es el puerto de entrada a ese ciclo. Pensé en don Rufino. Él no me había advertido de un peligro sobrenatural, sino de una verdad operacional. Cruzar el 40 significa que la carretera te reclama. La imagen mayor era esta. La tecnología y la lógica modernas nos habían vuelto ciegos a las reglas más antiguas del mundo.
Hay lugares en los que la lógica humana no aplica. El electromagnetismo, el GPS, la radio, incluso la integridad estructural del vehículo, todo era despojado de su función. La carretera 71, al no ser utilizada, no se había degradado, había despertado. Había reclamado la autoridad que le fue arrebatada cuando intentaron pavimentarla y enderezar sus curvas. Esa criatura, el guardián, era una manifestación de esa autoridad, el sistema inmunológico del territorio. No era malvado, era metódico. Patrullaba el límite para asegurar que el contenido de la zona muerta, los restos de los fracasos anteriores como el autobús, no escapara y que ningún nuevo elemento contaminara el ecosistema. Ahora miro la cartografía con una nueva aversión. Los mapas son una mentira piadosa. Pintan líneas rectas y números de kilómetros, sugiriendo que el espacio es uniforme y pasivo, pero el kilómetro 40 es la prueba de que el espacio tiene voluntad, tiene memoria y tiene guardianes que hacen cumplir sus reglas. Nadie me creerá si les hablo del autobús que se arrastra o de la figura de roca con ojos de luz lechosa, me internarán. Así que guardo la verdad, pero la verdad me consume. Sé que mi camión ahora está estacionado y que con el tiempo otra cruz de madera se levantará junto a las otras. Mi camión se oxidará y tal vez, si tengo la mala suerte de morir en una carretera cercana, mi propia forma se convertirá en una silueta en el asiento de un vehículo abandonado, un nuevo centinela que se desliza por el kilómetro 40. Mi error no fue ignorar a un anciano, fue ignorar que la tierra aún tiene sus propios dioses oscuros. La cicatriz de esa noche no se limita a mi tinnitus o a la pérdida económica. El verdadero legado es la irreversible contaminación de mi percepción del mundo. Antes, la noche era ausencia de luz. Ahora, sé que la noche tiene contenido. La oscuridad está llena de las cosas que la civilización decidió ignorar. La Ruta 71 y su kilómetro 40 se han convertido en un símbolo para mí. Representan todos los lugares que el progreso ha pisoteado o intentado olvidar, y que esperan su momento para recuperar su soberanía. Este conocimiento me ha paralizado. Ya no puedo conducir largas distancias sin sentir la necesidad compulsiva de desviar la mirada de cualquier carretera abandonada. El futuro para mí no es una línea recta. Es un mapa plagado de zonas muertas que sé que debo evitar. Mi vida se ha encogido a los límites de la ciudad, donde las luces de sodio y el ruido constante del tráfico ahogan el zumbido de la carretera en mis oídos. El sonido de un motor de camión, antes un signo de libertad, ahora es un anuncio de desastre territorial. Lo peor es la soledad de la verdad. Nadie más lo sabe. Cuando hablo de la Ruta 71, don Rufino es el único que me entendería, pero él no está. Los demás ven solo un camino obsoleto en el mapa, un atajo fallido. Para mí, es la evidencia de que las fronteras que dividen lo real de lo imposible son delgadas y se mantienen por algo más que la ley o la física. Mi papel ahora es el de un testigo mudo. No puedo salvar a nadie, no puedo advertir, porque nadie tomaría en serio a un ex camionero que habla de un guardián de roca y un autobús fantasma. Pero sí puedo convertirme en la advertencia viviente, un hombre que perdió su sustento y su paz por una dosis de arrogancia. Si alguna vez me encuentro cerca de una carretera abandonada, si escucho el zumbido bajo, sé que debo mantenerme lejos. El guardián me permitió irme, me dejó sobrevivir para que la historia saliera de la zona muerta. Me dejó libre, pero con una cadena invisible. El kilómetro 40 es la prueba de que hay lugares en la tierra que no son propiedad de nadie y que castigan severamente a quienes intentan reclamarlos. Y allí sigue mi camión, y allí sigue el autobús, y allí sigue Héctor R., sumándose a las fuerzas de la carretera, esperando al próximo tonto que intente tomar un atajo en un lugar donde el tiempo se detiene
y solo la verdad más antigua permanece. La ironía final de mi experiencia es que, aunque perdí mi camión y mi ruta, gané una comprensión sombría sobre el orden del mundo. Las reglas que rigen la modernidad son frágiles, construidas sobre la negación de todo lo que no pueden medir o explicar. Y la Ruta 71, ese asfalto agrietado, es un recordatorio constante de que la Tierra tiene sus propios métodos para hacer cumplir el silencio. Pienso a menudo en la nueva cruz de madera plantada tan rápido junto al camión. Me pregunto si el guardián la puso o si la carretera misma la materializó. Lo que importa es el ritual, la absorción y la conmemoración. Yo soy el único que sabe que ese camión ahora forma parte del mito, una nota a pie de página en la leyenda de la zona muerta. Hoy la gente busca la verdad en datos, en estadísticas, en imágenes de satélite, pero la verdad se encuentra en los lugares que el satélite no puede ver, donde la señal se desvanece y la batería muere. Se encuentra en la advertencia simple de un anciano. La ciencia busca desmitificar, pero el kilómetro 40 nos enseña que el mito es solo un nombre para la realidad más profunda y territorial. Vivo con el tinnitus, ese eco del bajo sordo de la carretera, sabiendo que es mi ancla y mi tormento. Es lo único que me impide dudar de lo que vi. El olor a ozono quemado y sangre seca se ha incrustado en mi memoria olfativa. Es el aroma de la frontera. Si pudiera volver atrás, no para salvar el camión, sino para hablar con mi yo joven y arrogante, no le diría sobre monstruos o fantasmas. Solo le diría, respeta el límite. El kilómetro 40 no es un lugar que cruzas, es un lugar que te absorbe. El error del principiante fue creer que las leyendas son débiles. Son fuertes, son la única ley verdadera en esos tramos de tierra olvidada, y al ignorar esa ley, pagué con mi paz mental, quedando libre en cuerpo, pero eternamente varado en espíritu justo al otro lado de la línea, con la vibración de un autobús espectral sonando para siempre en mis oídos. El camino sigue ahí, silencioso, esperando al siguiente conductor que crea que una señal de tráfico es más poderosa que el miedo ancestral. El significado de lo que viví se consolida en una única, fría conclusión. El kilómetro 40 es la cicatriz viva de un intento fallido de domesticación. Los ingenieros intentaron enderezar la curva. Intentaron imponer la geometría humana sobre una geografía que se negaba a ser dócil. Y fallaron. La montaña ganó. La lección que la carretera me enseñó es simple pero destructiva para la mente occidental. Hay que aprender a medir la ausencia. La zona muerta se define por lo que falta. Falta de señal, falta de ruido, falta de calor, falta de historia documentada. Y en ese vacío, lo que es antiguo y territorial resurge para reclamar su orden. A veces, cuando estoy solo, cierro los ojos e intento visualizar la forma exacta del guardián. Recuerdo el gris moteado de su piel, la forma antinatural de sus miembros y la luz lechosa de sus ojos que no reflejaba, sino que parecía absorber. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera intentado escapar, si me hubiera quedado en la cabina. ¿Me habrían dejado allí para convertirme en una silueta más? ¿O simplemente habrían desmantelado el camión a mi alrededor, dejando mi cuerpo vivo, pero inmovilizado, como un sacrificio territorial? La verdad es que no lo sé, y ese vacío de conocimiento es lo que me mantiene despierto. Entendí que el guardián y el autobús no eran hostiles en el sentido humano. No actuaban por ira o venganza, actuaban como una fuerza natural, protegiendo un delicado ecosistema de muerte y quietud. Yo fui un cuerpo extraño. Mi camión era un pedazo de tecnología invasora, y el guardián simplemente purgó la infección. Ahora, cuando escucho el zumbido del tinnitus, sé que es la frontera hablándome. El sonido no es solo ruido en mis oídos, es el eco de la vibración del metal agonizante del camión.
es el sonido de la rendición. La gente me pregunta por qué dejé mi trabajo, por qué ya no conduzco. Les digo que la carretera me cansó. Es una mentira elegante que oculta la verdad brutal, que la carretera no me cansó, sino que me enseñó que soy insignificante. Me mostró que la humanidad no tiene el control que cree tener. Así que aquí estoy, un hombre joven envejecido por una noche. He aprendido que la humildad se impone no con sermones, sino con terror. Yo fui el error del principiante, el idiota que ignoró al anciano. Y el kilómetro 40 se aseguró de que nunca más olvidara dónde terminan las reglas del hombre y comienzan las de la tierra. La única supervivencia real es la de la conciencia, el castigo eterno de saber que existe un autobús lleno de siluetas que me esperan y que mi camión es ahora una cruz de madera. Lo que me define ahora no es lo que hice, sino lo que evito hacer. Vivo obsesionado con el concepto de distancia segura. 3 ciudades me separan del kilómetro 40, pero el zumbido en mis oídos me susurra que la distancia es solo una ilusión, y que la carretera tiene una manera de acortar los espacios cuando quiere algo. Mi mente intenta, de vez en cuando, reconstruir el evento, encontrar el punto de ruptura. ¿Fue la cruz podrida que crucé? ¿Fue el olor a sangre seca? No. Fue el momento en que mi orgullo me dijo que la advertencia de un viejo era irrelevante. En ese instante, crucé la frontera no solo física, sino espiritual. La vida diaria es una tortura silenciosa. Las noticias sobre accidentes de tráfico me revuelven el estómago. No me asusta la velocidad o la imprudencia. Me asusta la posibilidad de que un vehículo quede abandonado en un lugar donde la energía se agota y la tierra lo reclama. Veo el potencial de un nuevo guardián, de un nuevo autobús en cada vehículo que se sale del camino. Nunca he vuelto a la Ruta 71, pero sé que está ahí, silenciosa, paciente, esperando. El legado de mi viaje es la duda constante. ¿Qué más aceptamos como normal, que es simplemente un mito disfrazado de ciencia? ¿Cuántas otras zonas muertas existen donde la tecnología se rinde y lo arcaico toma el control? El mundo, bajo la luz del día, parece ordenado, pero yo he visto la infraestructura de la noche y sé que es implacable. Me pregunto por los otros, los que están en el autobús, las siluetas que se inclinaban. Saben que están atrapados. Son conscientes de que su existencia es ahora una advertencia visual para cualquiera que se atreva a invadir. Sus rostros vacíos, de pura expectativa, me sugieren que han llegado a un punto de aceptación espantosa. Son los centinelas permanentes, el precio pagado por el fracaso de la ingeniería. La experiencia me despojó de mi inocencia y me dio una carga. Soy el único que puede dar testimonio de la verdadera naturaleza del kilómetro 40, aunque mi testimonio sea inútil para el mundo exterior. He cambiado el mapa de mi propia vida, marcando esa zona con una X gigante, una frontera de terror personal que nunca debo cruzar de nuevo. El camión se fue, pero la lección se quedó, grabada en el metal de mis nervios. El mundo que me rodea sigue moviéndose a la velocidad de la fibra óptica y la ignorancia segura. Los transportistas siguen tomando riesgos, los jóvenes siguen despreciando las historias antiguas y las autoridades siguen clasificando el camión como un robo con abandono sin recuperación. Todos viven en un mundo de lógica lineal. Yo vivo en el otro. La conclusión filosófica a la que he llegado es simple. El verdadero terror no está en lo desconocido, sino en el conocimiento que es imposible de compartir. Hay una línea, el kilómetro 40, donde la realidad se pliega sobre sí misma y las leyes de la naturaleza son suspendidas a favor de una lógica más antigua, geológica. Y yo crucé esa línea. Sobreviví para contar la historia, pero el precio fue mi capacidad de creer en la seguridad. Cada vez que escucho el zumbido, recuerdo que una parte de mí, mi arrogancia, mi camión y mi antigua vida se quedaron allí,
junto a la nueva cruz de madera, bajo la vigilancia de esa criatura silenciosa. Don Rufino me lo dijo, la tierra no quiere que la pisen, y yo la pisé. La vida se trata de moverse, de seguir adelante, de buscar la próxima milla, pero yo estoy anclado. Estoy atado al recuerdo del olor metálico, el frío estático y la luz lechosa. Mi existencia es ahora una penitencia. La ruta sigue abierta en mis pesadillas. Sé que el kilómetro 40 es la cicatriz que el tiempo no cura, y que lo que sea que allí habita no solo es paciente, sino que es eterno. El error del principiante fue creer que estaba viajando solo. La carretera siempre tiene compañía. Y si un día desaparezco, si el tinnitus se hace insoportable y me obligo a volver, será porque el guardián finalmente ha reclamado la pieza que le faltaba de mí. Y en algún momento, el próximo conductor que pase por Huelma escuchará la advertencia de un anciano sobre el kilómetro 40 y se reirá, acelerando hacia la oscuridad. Y la colección de la carretera crecerá de nuevo. El ciclo nunca termina.